Cristiano Internacional, un lugar donde creemos en nuevos comienzos. Quiero en este día, cuando supe de este privilegio, obviamente le pregunté al Señor, ¿de qué quiere usted que yo le hable a sus hijos, a la iglesia? Y Él puso en mi corazón fuertemente que me enfocara en la familia. Yo soy familia. Yo soy, a ver, ¿cuál sería el orden correcto? Hijo, soy esposo, soy padre, soy abuelo y bueno, hay más. Somos familia y cada uno de ustedes tiene ese mismo rol. Cada uno de ustedes está alineado y tiene un entorno alrededor suyo. Y el Señor colocaba en mi corazón de que le hablara a la familia. La familia es lo más cercano a cada uno de nosotros. La Biblia dice un versículo que es promesa, que yo lo voy a mencionar posteriormente, pero se los adelanto, Hechos 16:31, que dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Lo han escuchado, ¿cierto? Esa es una promesa declarada de parte de Dios para cada uno de nosotros. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. No sé si ya tengo... ¿No? ¿Todavía? Ahí los hermanos me indican. Yo conocí al Señor Jesucristo a los 21 años. A los 21 años de edad, y lo conocí o me hablaron de él no en una iglesia. Yo trabajaba en un lugar como un grupo de estudiantes universitarios que obviamente que trabajábamos para ayudarnos, para costearnos nuestros estudios. Éramos un grupo universitario de varias universidades y el lugar donde yo trabajaba con ellos, con ese grupo, éramos 7, era en el Far West Tom. Algunos dirán, ¿de qué nos está hablando el hermano Juan Carlos? Los que son como de mi, o cercano a mi edad, se ubicarán. Eso era un lugar allá en Las Condes, Far West Tom, por lo tanto era un lugar del lejano oeste. Ahí trabajaba yo, entre caballos, entre indios, entre disparos, entre todas esas cosas. Y en ese lugar, uno de esas 7 personas conocía a Cristo y me habló de Cristo. Y yo lo conocí y llegué a una iglesia, tenía 21 años. Y se produjo un cambio en mi vida inmediatamente cuando conocí a Cristo. El mismo cambio que yo creo que cada uno de ustedes experimentó. Yo iba con un rumbo, con un destino, y el Señor me lo cambió. Y en ese momento yo empecé a hablarle a mi familia de Cristo. Mi familia era y es numerosa por el lado de mis padres. Éramos 10 hermanos en ese tiempo. Y yo les hablaba de Cristo y usaba todas las instancias. Y me recuerdo que les hablaba en el almuerzo. Entonces yo les hablaba de lo maravilloso que era el Señor, cómo Él había cambiado mi vida. Ya no hacía las cosas que hacía antes, no perdía el tiempo en cosas que yo creía que eran relevantes, pero eran vanas. Hablándole de Cristo. Y yo le decía a mi esposa, conversando de esto, que era tanto lo que le hablaba, que todos terminaban de almorzar y mi plato quedaba entero servido. Y frío, hermanos, frío. Bueno,
y le hablé. Y uno a uno empezaron a convertirse. La primera fue mi hermana, que tenía 6 años, chiquitita. Y venía a la escuela dominical y se fueron añadiendo los demás. En menos de un año, todos mis hermanos se habían convertido. Todos, desde la que era por sobre mí y todos los que venían detrás. Pero faltaban mis padres. Y yo oraba por ellos. Y yo decía, quiero que mis padres se conviertan. Y en ese primer año, la iglesia nos mandó al sur a los jóvenes, porque era joven en ese tiempo, 21 años, nos envió al sur a trabajar en escuelas bíblicas. Y allá en el sur, en esas tierras que están tan afectadas ahora, donde hay tanta violencia, estamos hablando de Coyipulli, hacia el interior y zonas alrededor. Y ya de regreso, yo seguí orando por ellos y mis padres se convirtieron. Y yo decía, ¿por qué se demoraron tanto? Un año. Yo consideraba que era mucho, quería que fuera más rápido. Así lo hizo el Señor conmigo, con mi casa. Y yo quiero hablarles de esto, y quizás partí con esta introducción, quiero hablarle de esto porque el Señor quiere que tú y toda tu casa sean salvos. Probablemente no todos sean salvos por distintas circunstancias, pero yo hoy día quiero usar a algunos hombres de la Biblia que ellos hicieron algo para que su familia fuera salva. Y no les voy a mencionar su nombre, no me voy a adelantar, pero quiero que cada uno de ellos hizo algo dentro de su contexto y su familia conoció a Cristo. Pero mi oración y mi clamor al Señor era y es que en estos tiempos que estamos viviendo, tiempos finales, ellos sean alcanzados. Probablemente no les vamos a imponer, porque ya no lo podemos hacer, sobre todo si ya son más grandes, más crecidos, si son jóvenes, pero Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer en ellos. Pero para eso hay un trabajo, hay una tarea que a nosotros nos corresponde. La Biblia dice en Josué 24:15: y si no os parece bien servir al Señor, escoged hoy a quién habéis de servir, si a los dioses que sirvieron vuestros padres, que estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Eso lo escribe Josué en el capítulo 24, en el último capítulo, y donde él le habla al pueblo y él le dice lo que ellos le está poniendo delante, la opción, qué es lo que ellos quieren hacer. Pero él, con su casa, dicen que van a servir al Señor. Y en el contexto de este versículo, estoy en Josué 24:15, en el contexto de este versículo, él le hace todo un relato de cómo Dios ha estado con ellos hasta ese tiempo.
y partiendo, cuando habla y que dice que estaban al otro lado del río, y se está refiriendo al río Éufrates, a esa zona, y se está refiriendo a Taré, el padre de Abraham, porque de allá partieron, de allá los trajo Dios. Entonces cuando les dice, escojan si quieren estar allá con esos dioses, con los dioses de Egipto, ¿qué es lo que quieren hacer? Entonces él le dice, yo en mi casa serviremos al Señor. Ahora, yo en mi casa serviremos al Señor. Si mi familia o parte de ella no conoce al Señor, no se puede cumplir este deseo y este anhelo. Para servir al Señor hay que conocerlo, hay que amarlo, hay que querer hacer lo que Él quiere que cada uno haga de nosotros en el lugar en que Él nos ha puesto. Y tengo una pregunta para ustedes. ¿Quiere que su familia sea salva y sirva al Señor? ¿Quiere que su familia sea salva y sirva al Señor? Amén, ¿cierto? Es una respuesta obvia. Es una respuesta obvia de los hijos de Dios. Queremos que nuestra familia, en primer lugar, sea salva y después sirva al Señor. Ahora, si la salvación es un don de Dios, es algo gratuito que Dios nos da. No es por obra, no es por nuestros méritos. Es un don, es un regalo para nosotros. Pero todos debemos de hacer algo para que esto suceda. Yo tengo acá 3 ejemplos de la Escritura de personas que hicieron algo para que la salvación llegara a su casa. 3 personas que hicieron algo en sus ámbitos, en su tiempo, para que la salvación llegara a su casa. Y yo creo que lo que está escrito aquí en la palabra no está escrito solamente como algo histórico, sino que está escrito como algo también para nuestros días, para que en el día de hoy suceda, en el día de hoy acontezca lo que les pasó a ellos. Y como les decía al inicio, yo quiero enfocarme en la salvación de mi casa, en la salvación de mi familia. Cuando yo miraba, les leía el primer versículo, la versión que yo les leía era la versión, la Biblia de las Américas, y que terminaba diciendo, pero yo en mi casa serviremos al Señor. Pero también la palabra, ustedes son alumnos de discipulado, me imagino, muchos alumnos de discipulado, ¿cierto? Y cuando a uno le dicen en discipulado, le enseñan, ¿cuál es la mejor versión de la Biblia? ¿Qué dicen ustedes? Todas. Son buenos alumnos. Todas, ¿cierto? Porque vamos mirando. Bueno, y si empezamos a hilar más fino, ya hemos recibido enseñanza específicamente de cuáles son las mejores, etcétera. No es el tema de ahora. Entonces, en esta versión, la Biblia de las Américas dice, pero yo en mi casa serviremos al Señor. Pero en la versión PDT, Palabra de Dios para Todos, dice, pero yo y mi familia serviremos al Señor. Nosotros lo entendemos, pero yo y mi familia es aún más directo. Les decía que veremos 3 ejemplos. El primer ejemplo que quiero mencionar es Job. El libro de Job tiene 42 capítulos. No sé si Job es el hombre que tuvo mayor cantidad de padecimientos en su vida. No lo sé, pero creo que a él le acontecieron, la Biblia lo relata, muchas cosas. Pero en todo el sentido de la palabra. Job 1:1 dice, hubo un hombre en la tierra de Uz llamado Job,
Y era aquel hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Es decir, el currículum de Job, el perfil de Job, y no según Job, según Dios. Él era un hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Podríamos decir nosotros, poner sus nombres delante: Juan Carlos, no sé, José, Rodolfo, Pedro, hombres intachables, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. 10 hijos, igual que mi familia. ¿Ah? Distinto el orden, sí. 7 hijos y 3 hijas. Job 1:2, y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Job 1:4, Job 1:5. Sus hijos solían ir y hacer un banquete en la casa de cada uno por turno, e invitaban a sus 3 hermanas para que comieran y bebieran con ellos. Y sucedía que cuando los días del banquete habían pasado, Job enviaba por ellos y los santificaba. Y levantándose temprano, ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque Job decía: quizás mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en sus corazones. Así hacía Job siempre. Y esto es lo que yo quiero destacar de Job, que sus hijos hacían banquete, hacían fiestas. Todos sus hijos se reunían y lo hacían con cierta periodicidad. Pero después que pasaba esto, Job estaba preocupado, obviamente, y no quería que ellos ofendieran a Dios o hubiesen pecado a Dios en una de esas actividades. Entonces Job los hacía venir a su casa, a su hogar, y oraba por ellos, los santificaba, ofrecía holocaustos por cada uno de ellos, porque él, como le decía, estaba preocupado de que sus hijos pudiesen haber pecado y haber maldecido a Dios. Esto él lo hacía siempre. Job tenía cuidado de su familia. Hacían cosas ellos, pero él estaba detrás, vigilante, como un guardián, preocupado de que ellos no se apartaran de Dios. Ese era su rol y él los cuidaba. No voy a entrar en el relato todo lo que empieza a suceder después, pero sabemos por la Biblia que después de todos los acontecimientos negativos que él tiene, donde el diablo, Satanás, que el Señor lo reprenda, está detrás, él incita, así es la palabra que usa Dios, para afectar a Job. Y después de todo lo que él le pasa, llevando esta vida, él al final, él es restaurado y todo lo que él tiene le es multiplicado. Y la Biblia dice que él terminó sus años de vida lleno de vida, válgase la redundancia. Él terminó de esa manera. Y él pudo conocer a las 4 generaciones. 4 generaciones. Y eso a mí me hacía pensar en que nosotros somos padres, tenemos hijos. Ahí tenemos 2 generaciones. Pero nosotros podemos afectar a la 3ª generación, a nuestros nietos, y si el Señor nos da más vida, a nuestros bisnietos. Vamos traspasando este legado, el legado de Cristo, y que no se corte de ninguna manera. Somos responsables de ellos, cada uno tiene una responsabilidad. Y nosotros como primera generación, cual sea su lugar, tenemos esta tarea, este privilegio de llevar a Cristo a nuestra familia. Segundo,
ejemplo, Cornelio. Pasamos al Nuevo Testamento. Cornelio, Hechos 10, 22, para que ustedes me ayuden, por favor. Hechos 10, 22, dice: y ellos dijeron a Cornelio el centurión. Cornelio el centurión era un hombre gentil, no era judío. Características, así como mencioné las características de Job, características de Cornelio: él era un hombre justo y temeroso de Dios, y que es muy estimado por toda la nación de los judíos. Le fue ordenado por un santo ángel que te hiciera venir a casa para oír tus palabras. ¿A quién tenía que hacer venir a su casa? Él tenía que hacer venir a Pedro, el apóstol, que fuera a su casa. Hechos 10:24, me salto al 10:24. Ustedes tienen Biblia, ¿cierto? Para que usen sus Biblias también. Hechos 10:24, dice: al otro día entró en Cesarea Pedro con un grupo de hermanos, entró en Cesarea. Cornelio los estaba esperando y había reunido a sus parientes y amigos íntimos. Yo tengo destacado algunas frases, algunas palabras, pero ahí no se van a destacar. Pero él dice que lo estaba esperando y había reunido ¿a quién? A sus parientes y amigos más íntimos. Y conversando con él, con Pedro, entró y halló mucha gente reunida. Cornelio estaba preocupado de que su familia alcanzara salvación, y también lo extendía un poco más a sus amigos más íntimos. Él estaba preocupado de aquello. Y si vemos en Hechos 10:30, voy a leer Hechos 10:30 hasta el 10:33. En el versículo 29, ese no lo pongan por favor, pongamos del 30 en adelante. En el 29, él le dice a Cornelio: ¿por qué causa me habéis enviado a llamar? Aunque Pedro ya sabía la razón, o ya estaba, quizás no en el detalle, pero en él Dios ya se había manifestado. La Biblia dice que Pedro estaba en Jope, en una localidad distinta a Cesarea. Él estaba en Jope, y cuando él estaba en Jope, él dice que él sube a la azotea a orar, como a la hora sexta. La hora sexta es al mediodía. Él sube a esa hora a orar, y cuando estaba orando delante de Dios, dice que los cielos fueron abiertos. Los cielos fueron abiertos. ¿Le es familiar esa expresión? Los cielos fueron abiertos. Y descendió un lienzo con algunos animales, y el Señor le dice que mate y coma. Estoy parafraseando, que mate y coma. Y él dice que no, porque él nunca ha comido algo inmundo por esos animales. Entonces él le dice: no llames inmundo lo que yo santifiqué. Para resumirlo, en el fondo él le estaba dando a entender que debía de ir a lo que se pensaba que era inmundo, que eran los gentiles, y no solamente con los judíos. Él tiene esta visión. Entonces, Hechos 10:30, entonces le pregunta: ¿por qué causa me habéis enviado a llamar? Una vez que él llega, obviamente, a la casa de Cornelio, y él le dice: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora novena, 3 de la tarde aproximadamente, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Otras versiones dicen un ángel. Y dijo: Cornelio,
y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor. 10:32. Junto al mar, y cuando él llegue, él te hablará. Hechos 10:33. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios. Y dice, para oír todo lo que Dios te ha mandado. Porque eso era lo que en la visión a Cornelio se le había dicho, que lo hiciera llamar, porque él le iba a hablar con respecto a la familia, le iba a hablar de la salvación. En Hechos 11:14, voy a ver 11, 14 y 15, Hechos 11, 14, dice, diciendo estas mismas palabras, ¿quién te dirá palabras? ¿Quién te dirá palabras? Esto es lo que le dice el ángel en esa visión a Cornelio cuando él estaba orando. ¿Quién te dirá palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa? Entonces esas eran las palabras que él esperaba escuchar de Pedro. Serás salvo tú y toda tu casa. Versión La Biblia de las Américas. Versión Torres Amat. ¿Quién te dirá las cosas necesarias para tu salvación y la de tu familia? Hechos 11:15. Cuando comencé a hablar, Pedro, el Espíritu Santo descendió sobre ellos, tal como lo hizo sobre nosotros al principio. O sea, Dios estaba en todo. Dios estaba respaldando, Dios estaba ordenando, Dios estaba coordinando. En esa visión que tenía el apóstol Pedro, que descendía este lienzo y le daba instrucciones para que él fuera a un lugar. Por otro lado, Cornelio estaba orando y el Señor le dice, vayan a buscar a ese apóstol que está allá, tráiganlo, porque él les va a decir palabras de salvación para su casa y para su familia. Y cuando él está hablando de Dios, le está hablando las palabras de salvación, le está diciendo que no hay otro nombre bajo los cielos en que podamos ser salvos, sino solamente Jesucristo, el único en que podemos ser salvos, lo dice Hechos 4:12. Entonces esto empieza a suceder y la palabra respaldada y el Espíritu Santo empieza a descender y ellos empiezan a hablar en lenguas. ¿Qué sabían ellos de aquello? Era primera vez. Ellos querían ser salvos. Cornelio quería que su familia fuera salva, sus amigos fueran salvos. Y empieza a acontecer esto. 3 cosas, anoté yo, sucedieron en casa de Cornelio. 3 cosas que suceden en nuestras casas, en nuestras iglesias, que deben de suceder y nosotros queremos que sucedan si de alguna manera no están pasando. 3 cosas pasaron en ese corto periodo. Primero, fueron salvos. Fueron salvos. Te dirá palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Segundo, recibieron la plenitud del Espíritu Santo, pues le oían hablar en lenguas y exaltar a Dios. Eso estaba sucediendo. Tercero, hermano, todo esto en esa instancia, en ese momento, fueron bautizados en agua. Pedro mandó, después que le presenta al Señor Jesucristo, después que son llenos del Espíritu Santo, Pedro mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Fueron salvos, recibieron la plenitud del Espíritu Santo, fueron bautizados en agua. El orden lo maneja Dios. Porque nosotros podemos pensar así ordenadamente, primero, yo soy salvo.
acto seguido y rápido me bautizo. Y luego recibo el Espíritu Santo. Soy lleno y hablo nuevas lenguas. Y esto sigue. Pero Dios hace como Él quiere con sus hijos. Y ellos fueron salvos, reciben la plenitud del Espíritu Santo y después son bautizados en agua. ¿Creen ustedes que eso puede pasar en este tiempo? ¿Puede pasar en nuestra casa, en nuestra familia? Conmigo pasó. Yo conocí a Cristo y en una reunión, un grupo con el pastor, en una reunión escuché que cuando estábamos orando palabras extrañas que yo no entendía. Llevaba muy poco tiempo convertido. Palabras extrañas que yo no conocía. Algo había oído, algo había sido instruido. Llevaba poco tiempo, no sé, 1 mes, 2 meses, no me recuerdo bien en este momento. Y oía, y pensé dentro de mí, ahí sentado orando, ¿será el Espíritu Santo? ¿Será el Espíritu Santo? Y el pastor, en la iglesia que yo estaba en ese tiempo, yo estaba en 2 iglesias, entre paréntesis, en mi vida, en la que me convertí, conocí a Cristo, y Centro Cristiano Internacional. Me convertí a los 21 años, así que han sido periodos bien marcados. Y el pastor, y lo menciono porque aún está vivo, tiene 96 años, y lo honro, el pastor Samuel Jensen, se vuelve, yo estaba al lado de él sentado, y pone sus manos en mi cabeza y me dice, esto también es para ti, el Espíritu Santo. No te resistas, no pienses, no razones. Y en ese instante recibí el Espíritu Santo. Andaba como loco. Tomé la micro, hacia mi micro, imagínense, en ese tiempo, a mi casa. Y en la micro me paré adelante y hablaba y les hablaba de Cristo y hablaba en lengua. Me fui por la calle también hablando en lengua. Era un loco. Y después, meses después, me bauticé en un río. Entonces, fui salvo, recibí el Espíritu Santo, fui bautizado en agua. El orden, como les digo, puede ser distinto, no hay problema. Pero son las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Todas estas cosas sucedieron en la casa de Cornelio. ¿Qué antecede este evento? Tomen nota, los que toman nota. Cornelio, aquí hay 2 personas importantes o protagonistas principales que son Cornelio y Pedro, ¿correcto? Cornelio estaba en ayuno y oración en su casa a la hora 9, 3 de la tarde. Respaldo, no lo coloquen. Hechos 10:30. Estaba en ayuno y oración en su casa a la hora 9. ¿Le es familiar eso? Ayuno y oración. ¿Le es familiar 21 días de oración? ¿Le es familiar, como recordaba el hermano Freddy, que seguimos orando, que seguimos ayunando? Entonces Cornelio estaba en ayuno y oración en su casa a la hora 9. Podemos decir, como iglesia, como cuerpo de Cristo, instruidos por nuestros pastores, estamos alineados. Podemos esperar que sucedan cosas, las que aquí pasaron. Dios no va a ir en contra de sí mismo, de su palabra. Cornelio estaba en ayuno y oración en su casa a la hora 9. Pedro estaba orando a la hora 6. Pedro estaba orando y vio el cielo abierto. ¿Le es familiar también?
Entonces ellos estaban haciendo algo, ellos estaban preparando algo para que sucedieran cosas. Nosotros también estamos haciendo algo para que sucedan cosas. No en mucho tiempo, sino que ahora queremos las bendiciones de Dios para nuestra vida, para nuestra casa, para nuestra familia. Tercer ejemplo, el carcelero de Filipo. Locación, lugar, la cárcel, un lugar hostil donde Pablo y Silas habían sido llevados no por delincuentes, no por ladrones, no por estafadores, sino que ellos habían sido llevados a ese lugar por haber expulsado un espíritu de adivinación que había en una muchacha esclava y que le daba gran ganancia a sus amos. Aquí vienen los siervos de Dios, los que anuncian a Cristo. Aquí vienen, hasta que ellos se cansaron de aquello, de esa mujer que adivinaba. Espíritu de adivinación, el Señor lo reprenda. Era una muchacha esclava de sus amos y esclava del demonio. Ellos fueron azotados, encadenados y puestos al fondo en un cepo. Esa era la condición, para que se ubiquen. Así estaban, en este caso, Pablo y Silas. Otra situación distinta a la de Cornelio. Pero ¿cómo estaban ellos? ¿Cómo está uno en la cárcel? ¿Han estado en la cárcel? No me respondan. No me respondan. ¿Han estado en la cárcel? Me refiero a la cárcel física, porque todos estábamos, entre comillas, en cárceles, ¿no? Estábamos muertos en delitos y pecados. Alguien vino a liberarnos, alguien nos salvó, y ese fue el Señor Jesucristo. Así que en ese sentido estábamos en cárceles, atrapados, ¿no? Pero me refiero a la cárcel física. No son buenas las cárceles, salvo que hay un propósito. Me acuerdo de algunas cosas, pero no vienen al caso. ¿Qué antecede a la salvación del carcelero de Filipos y su familia? A medianoche, Pablo y Silas, ya le dije en dónde estaban. ¿Dónde estaban? No escuché. ¿Dónde estaban? En la cárcel, ¿cierto? Estaban en la cárcel. Dice, a medianoche Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios. En esa situación, que la habían azotado, los tenían allá con cadenas, pónganse ustedes en el lugar, porque al mirarlo acá en la Biblia como que todo es, casi fantasioso. Pero ellos estaban viviendo una realidad. Cuando uno tiene realidades cercanas, se tiene una mayor empatía con los acontecimientos. Pero ellos oraban y cantaban himnos a Dios. Que lo que antecede, un gran terremoto. Las cadenas de todos se sueltan. El carcelero se quiere matar. Piensa que todos los presos escaparon. Pablo le dice, no te hagas daño, nadie ha escapado. Dije los puntos de Hechos 16 del 25 al 28. En el versículo anterior, vamos al versículo 16:31, dice él, después de todo esto, de que los presos no se habían escapado y que él quería matarse porque él había faltado a su trabajo, entonces él pensaba qué le podía pasar, entonces él quiere matarse. Entonces él dice en esa instancia, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos le respondieron, Hechos 16:31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. El acontecimiento, lo que tuvo que pasar, que Dios lo permitió, Dios se manifestó, ese no fue un terremoto casual, sino que algo que Dios permitió, las cadenas de todos se caen
Era la imagen con la que yo partí la presentación. Imagínensela. La versión de la Biblia de la América lo dice así. La versión BAD, Biblia al día, para este mismo versículo dice: cree en el Señor Jesús, así tú y tu familia seréis salvos. No tú y tu casa, tú y tu familia seréis salvos. Eso dice la palabra de Dios. Hechos 16, 32 y 33. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Salieron de ahí de la cárcel, llegaron a la casa del carcelero de Filipos. Le habla la palabra del Señor a él, al carcelero y a todos los que estaban en su casa, que era su familia. Hechos 16, 33. Y los tomó en aquella misma hora de la noche y les lavó las heridas. Cornelio le lava las heridas a Pablo y Silas. Acuérdense de su estado. Enseguida Cornelio fue bautizado, él y todos los suyos. ¿Se dan cuenta el orden de Dios? ¿Se dan cuenta que lo que nosotros recibimos como enseñanza, como doctrina, está aquí en la Escritura? Salvación, bautismo en el Espíritu Santo y muchas cosas más están aquí en la Escritura. Nosotros las creemos y nuestra iglesia, nuestros pastores nos están haciendo llamados constantemente, no solamente una vez al año. ¿Quién no se ha bautizado? Si yo pregunto en esta mañana, ¿quién no se ha bautizado por agua? Aquí, ¿puede levantar su mano, por favor? Señor te bendiga. ¿Quién más no se ha bautizado? También. ¿Quién más? Hay varios. Conté así a la pasada, alrededor de 5 o 7. Ese amigo que yo le hablaba, que me habló de Cristo, ahí en el lejano oeste, ese amigo que me habló, el otro día me mandaba un video y él estaba junto a su pastor, él es de Rancagua. Saludo a ese hermano, se llama Hugo Navarrete. Él estaba bautizando junto a su pastor. ¿Sabe cuántas personas estaban bautizando? Como 5 personas. ¿Cuántas conté yo acá? Hacía abuelo pájaro, 7. Y ahí estaba la gloria de Dios. Acá son muchos más. Gloria a Dios por ello. Gloria a Él, porque Él lo hace. Pero así es. Estoy terminando. Ahora, mi tarea. ¿Cuál es mi tarea? Aquí está bonito mi pantalla, pues algunas cosas, pero ¿cuál es mi tarea? Mi tarea es mi familia. Hay más tareas, pero la prioridad, ¿cuál es? Mi familia. Mi tarea, mi familia. Mateo 24, 44, Mateo 24, 45, si lo pueden proyectar, hermanos, se los agradecería. Por eso también vosotros estad preparados, porque a la hora que no pensáis, vendrá el Hijo del Hombre. Es lo que nosotros estamos esperando, que venga nuestro Señor, en cualquier momento, en cualquier instante. Hace unos días, semanas, fue un trabajador a mi casa, carpintero, y hablamos del Señor. Mi esposa se va a acordar. Fue un tiempo de ahí de que él trabajaba, hablábamos del Señor. Y él me decía, yo sé que el Señor viene, porque él tenía conocimiento en parte del Señor. Yo sé que el Señor viene, pero Él va a venir después que pasen 1000 años. Le dije, no es así. El Señor viene pronto, viene ya. En la parucía, no en la epifanía.
donde todo ojo le verá. Viene pronto, donde seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos. Eso es lo que nosotros creemos, lo que está ahí en la Escritura. Por eso estáis vosotros preparados, porque a la hora que no pensáis vendrá el Hijo del Hombre. Mateo 24, 45. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente a quien su Señor puso sobre los de su casa, puso sobre su familia para que les diera la comida a su tiempo? ¿Quién es ese siervo fiel y prudente? Cuando se habla de ese siervo prudente, en el Strong es la palabra G del griego 5429 y tiene como significado prudente, sabio, sensato, juicioso, precavido. ¿Quién es ese siervo fiel y juicioso, precavido, sensato? ¿A quién puso el Señor en su casa? ¿A quién puso el Señor en su casa? Para que les dé el alimento a tiempo. No la comida material, la comida espiritual, la salvación. ¿Quién es ese siervo fiel y prudente? A mí, por misericordia de Dios, me tocó en mi casa, porque no veníamos de una familia evangélica, sino que éramos católicos. Entonces, me tocó ese privilegio de alcanzar, de llevar el mensaje a mi casa, a mi familia. Pero ustedes son esos siervos fieles y prudentes para que les den el alimento. Llévenle el alimento a tiempo. No se cansen de hacerlo. Gálatas 6:9. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. No nos cansemos. Quizás no fue en meses, no fue en un año, un poco más, como cuando yo les hablaba de mi caso. Quizás, pero en el tiempo de Dios. Que en nosotros estén esas características de Job. Que en nosotros esté esa característica de Cornelio. Que en nosotros esté el carcelero de Filipo no conocía. Pero que estén esas características de ser temerosos de Dios, de ser fieles, de buscar su santidad cada día. Lo estamos haciendo. Lo estamos haciendo. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Segunda de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Quiero invitar al hermano Freddy, a los hermanos de adoración, si pueden pasar. Estamos terminando. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso es lo que el Señor quiere. Él quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y nosotros no queremos que los que están al lado nuestro perezcan, sino que ellos procedan al arrepentimiento. El Señor lo hace. El Señor lo hace. Pero usted mantenga esa conducta de un hijo de Dios, esa conducta de creer en Él, de dar testimonio, así como, y vuelvo a mencionarlo, como lo daba Job, cuando Dios decía de él, un varón justo, un varón intachable, nada que reprobar de él. No es por nuestros méritos, esa justicia, ese temor, eso viene de Dios, viene del Espíritu Santo en nuestra vida. No lo adquirimos, no lo compramos en algún lugar, viene de Dios para nosotros, viene por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que el Señor Jesucristo dijo que Él se iba, que era necesario que Él se fuera, porque iba a venir el Espíritu Santo para este tiempo. Estamos en el tiempo del Espíritu Santo, Él está con nosotros,
todavía está con nosotros y está ayudándonos, está empujándonos para que alcancemos a todos los de nuestra casa. Están en adicciones, están en drogas, están en alcoholismo. Quizás nunca la han conocido, no lo sé, el Señor lo sabe. Están con ataduras. No nos cansemos de hacer el bien, no desmayemos, porque quizás han pasado años y años y años, hemos orado, quizás han venido a la iglesia, han estado aquí adelante, han hecho una confesión de fe, pero vuelven atrás. Sigamos insistiendo. Dios lo va a hacer. A Elí se le reprocha, al sacerdote Elí, en el Antiguo Testamento, se le reprocha que él no estorbó a sus hijos, que él no los estorbó. Él les decía, sé que hacen cosas incorrectas con las mujeres, las doncellas que van ahí al templo, sé que hacen cosas incorrectas, no es bueno que lo hagan. Estoy parafraseando, ese era su tono, pero Dios le dice que no los estorbó, no los amonestó como padre para que ellos recapacitaran y se volvieran. Vino juicio para él y toda su casa. De ninguna manera es para asustar, de ninguna manera, pero sí que el Señor es serio y Él quiere y nos da toda la herramienta para que nosotros actuemos de esa manera, que no tengamos temor, porque Dios es por nosotros. Quiero invitarlos a que se pongan de pie, por favor, hermanos. Quiero hacer una oración especial para terminar y quiero invitar acá adelante, si hay alguien que todavía, alguna persona de su casa no ha aceptado al Señor, se ha apartado de Él, pasa aquí adelante, vamos a orar. Pasa aquí adelante, si hay alguien, vamos a orar, creyendo que Él lo hace. Quiero invitar a los hermanos ancianos diáconos que se pongan detrás de ellos. Vamos a hacer un vallado, una cobertura. ¿Sabían ustedes que a Job, a sus bienes, a sus hijos, a su casa, el diablo, que el Señor lo reprenda, no lo podía tocar? ¿Saben por qué no lo podía tocar? Porque la Biblia dice, el mismo diablo dice, pero ¿cómo le voy a hacer algo si tú tienes un vallado alrededor de él y de toda su casa? No podía hacer nada. Yo los invito, hermanos, ancianos, diáconos, hagamos un vallado simbólico para orar por ellos. Si toda tu casa es salva, yo te invito, hermano, tú que estás más atrás, extiende tus manos sobre ellos, Vamos a declarar que esa palabra que está ahí en Hechos 16:31 está vigente en este día. Padre, en el nombre de Jesús, oramos creyendo, Señor, creyendo lo que dice tu palabra. En Hechos 16:31, cree en el Señor Jesucristo, canten, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Tú y toda tu casa serás salvo. Pablo y Silas estaban en el calabozo, estaban presos, pero ellos ¿qué hacían? Ellos oraban y cantaban. Nosotros oramos y cantamos, aleluya, oramos y cantamos en esta hora. Y tu presencia desciende, tu presencia se manifiesta, Señor. Tú, Señor, quizás no va a ser un terremoto, pero va a ser tu Espíritu Santo el que desciende, Señor. Esas cadenas
caen al suelo. Son libres, son libres, son libres. Por fe lo declaramos, por fe lo declaramos. Tu casa es libre, tu casa es libre. Hay libertad en el nombre de Jesucristo. En este tiempo, tiempo de oración, tiempo de ayuno, tiempo de búsqueda, tiempo de amar tu palabra, de buscarte cada día más. Los cielos se abren, tu presencia desciende, tu presencia desciende. Gracias, Dios. Oramos por cada uno de ellos. Extendemos nuestros brazos de amor, de comunión, como decía el hermano Ruperto, creyendo, Señor, que así como hay milagros en estos días, hay sanidades, Señor Jesús, hay salvación, hay salvación. Los bendecimos en el nombre de Jesús, declarando salvación para tu casa y tu familia. Tus lágrimas, el Señor las ve, el Señor las ve, el Señor las conoce y Él lo hará, Él lo hará. Créelo, Él lo hará, Él lo hará, porque el Señor no va en contra de su palabra. Él lo hará, Él lo hará. El Señor los conoce, a cada uno conoce su situación, conoce su casa, su familia, todo lo que han vivido, pero Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gracias, Señor, gracias, Señor. Recibe gloria, recibe honra, recibe alabanza, gloria y alabanza. El Señor les bendiga, hermano. Aplauda al Señor, glorifica al Señor. Amén y amén. Vienen nuevos tiempos en donde tu luz guiará nuestro andar. Creemos en lo que harás aquí, los nuevos comienzos a vivir. Centro Cristiano Internacional, un lugar donde creemos en nuevos comienzos.